días. Recibimos al director de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo y exministro de Trabajo, Eduardo Brenta. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. ¿Extraña un poco el ministerio o no? Yo diría que extrañar no, me parece que uno va asumiendo nuevos desafíos a la medida que el tiempo avanza. Y este es un desafío muy particular en una institución muy importante como la Intendencia de Montevideo, con 8.500 funcionarios, una realidad muy diversa, y donde el Frente además viene gobernando hace 25 años y por tanto tiene que hacerse cargo de lo que falta y proyectarse hacia el futuro, sobre todo en una mirada de un nuevo Montevideo, ¿no? Ahora, basándose en su experiencia, cuando pasa los conflictos que han habido, discusión presupuestal que siempre trae aparejado movilizaciones, ¿se logra poner en los zapatos de Murro? ¿Cómo se ve eso desde la experiencia de haber estado en el cargo? Yo creo que cada ministro tiene su impronta y sus particularidades para enfrentar situaciones de alta tensión, como las que se vivieron en todos los periodos de gobierno, ¿verdad? Cada uno encuentra la manera de vincularse, cada uno tiene una historia además. Y en ese sentido me parece que en esta coyuntura se han dado la confluencia de una situación económica que en mi opinión fue quizá un tanto exagerada en su momento respecto a lo que iba a suceder, una especie de profecía autocumplida, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con las expectativas económicas. Eso generó una restricción. Luego el propio gobierno fue aclarando que en realidad estábamos ante una desaceleración de la economía, pero no estábamos muy lejos de la recesión y de situaciones que complicaran efectivamente la vida de la gente. Me parece que eso descomprimió y está permitiendo avanzar en la negociación, quizá a un ritmo. La negociación por lo general se desencadena sobre el final, ¿verdad? Por lo cual hay que esperar a ver cómo culmina esta ronda, la primera ronda, que es la más chica, ¿no?, de Consejo de Salario, la grande es el año que viene, y en ese sentido ver cómo se van produciendo acuerdos en el marco de las propuestas que ha hecho el Poder Ejecutivo. Pero me parece que hubo al inicio una suerte de generación de una situación que desde el punto de vista económico nos anunciaba un escenario bastante más negro que el que realmente es, ¿no? Uruguay va a crecer en una región que está en una situación de desaceleración, de recesión en algunos casos, como el caso de Brasil. Vamos a crecer en ese escenario junto con Bolivia y algún otro país. Por tanto, yo diría que el escenario es de mucho cuidado, pero es un escenario positivo. Es algo bastante subjetivo, por cierto, y no todo el mundo de repente lo maneja, pero ¿cómo incide en la actividad económica y en las expectativas de la gente esa especie de microclima en el cual los mensajes que se lanzan de uno y otro lado terminan influyendo, ¿no? La generación de expectativas que le llaman los operadores económicos. Es un elemento clave la generación de expectativas, es como toman los actores económicos luego las decisiones que deben tomar, y en este sentido, cuando las señales son de que el escenario va a empeorar, lo que hay es una restricción, todos achicamos, digamos, ¿no? Y eso impacta en el empleo, o impacta en muchos elementos, ¿no? Apuntaba un poco, por lo menos en el comienzo de la pregunta, realmente la entrevista y por otro lado, pero me interesa a veces escarbar un poco en esto, en que la gente, el que está del otro lado, pueda vivenciar o de alguna manera conocer cómo se viven horas de tensión en conflictos sindicales, ya sea en la interna del gobierno, por parte de un ministro. ¿Qué son horas? ¿Le suena demasiado el teléfono? ¿No puede dormir de noche? ¿Cómo se viven esas horas de máxima tensión? El teléfono no para de sonar, ¿no? Hay que saber apagarlo en algún momento, pero hay situaciones, yo diría, de mucha tensión en algunos momentos, conflictos muy delicados. Yo recuerdo el conflicto bancario, por ejemplo, fue un conflicto difícil, entre otras cosas porque tiene un impacto global sobre el conjunto de la actividad económica y por tanto puede de alguna manera afectar la actividad de muchos sectores, ¿no? Los conflictos que tienen que ver con que pegan directamente a la gente, como la falta de combustible, el supergas, todos esos exigen una actuación inmediata, buscando sobre todo generar confianza en los actores, ¿no? Me parece que esto es muy importante. Creo que en el gobierno anterior, y me parece que en se está trabajando en la misma línea, está claro que se está buscando un equilibrio, digamos, tratando de que las partes no se perjudiquen a sí mismas, ¿no? Esto es una tarea difícil, ¿no? ¿Dan ganas de irse en algún momento? De máxima atención, así decir, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Un compromiso histórico, ¿no? Que es un compromiso de vida, va más allá de una circunstancia particular. Puede, si uno sentir en algún momento las ganas de estar en un balneario, no en el ministerio, ¿no?
pero cuando uno tiene un compromiso con un proyecto político que en definitiva trata de beneficiar y mejorar las condiciones de vida de la gente, difícilmente sientan las ganas de dar un paso al costado, ¿no? Y con la mano en el corazón, si le hubiera tocado atravesar una situación como la del decreto de esencialidad, ¿se hubiera quedado en el cargo? Nosotros Esencialidad aplicamos... de la educación. Bueno, nosotros aplicamos... Sí. Bueno, después le iba a preguntar, la porque justamente es por algo vinculado a la Intendencia que Claro. aplican la esencialidad. Nosotros aplicamos la esencialidad con absoluta tranquilidad cuando entendíamos que estaba dentro del marco, obviamente nuestro equipo de asesores en materia de derecho laboral así lo entendieron, ¿no? Nunca tuvimos una discusión respecto a aplicar o no la esencialidad en algún área donde era notorio y claro que se afectaba la vida, la seguridad o la salud de la población. En el caso de la educación, lo digo esto con absoluta tranquilidad porque lo dije en toda la campaña electoral, nosotros entendemos que el marco jurídico era muy endeble y sobre todo que el efecto era muy complejo, ¿verdad? Porque uno puede sustituir, que es lo que habilita el decreto de esencialidad, cuando se producen situaciones en algunos sectores donde hay posibilidad de sustituir el servicio que brinda la empresa o esos trabajadores por otros. En el caso de la educación, se pueden sustituir maestros por maestros, digamos, y creo que esto es lo que llevó al gobierno a tener una reacción rápida en el sentido de encontrar caminos de negociación, pasando por el retiro del decreto de esencialidad, ¿no? O sea, que usted no hubiera aplicado la esencialidad en la educación. Yo hubiera intentado, cosa que quizás se hizo, no desconozco el proceso, tratar de trabajar en otra línea, fortaleciendo la negociación colectiva y buscando una salida que no lo implicara. Pero esto es muy fácil de decir estando afuera, ¿no? Estando adentro es mucho más complejo. ¿Y alguien de ADEOM ahora le reprochó en algún momento el decreto de esencialidad por la limpieza? ¿Alguien hizo alguna declaración respecto a eso? Yo no ¿Declaración o mano a mano? No, mano a mano nunca, nunca mano a mano. Yo quiero destacar que el relacionamiento de la Intendencia con sus trabajadores y sus sindicatos es un relacionamiento, para mi gusto, mucho mejor de lo que yo creía que era posible. Hoy hay funcionando 7, 8 comisiones que abarcan diversos temas, desde la normativa vigente que hay que actualizar, hasta aspectos vinculados a los elementos de protección, los elementos de seguridad. El intendente ha comprometido recursos específicos para los temas de seguridad y salud, sobre los cuales hay mucha preocupación. Hay una comisión estudiando el tema de las carreras, de los concursos, de los ingresos y egresos. Obviamente va a haber un ámbito para discutir los temas salariales, como corresponde, antes del envío del presupuesto. En el día de mañana sí. El intendente se reúne junto con el sindicato y nosotros para comenzar a ver la negociación en materia de política salarial, de ingresos, de concursos, de promociones. La Intendencia es una institución muy grande, ¿no? Tiene más de 8.500 funcionarios y realidades muy diversas. Y en ese sentido me parece que no ha recibido ningún reproche, porque en definitiva creo que era claro, cuando se aplicó en 2010 el decreto de esencialidad, solicitó la entonces intendenta Ana Olivera que la ciudad de Montevideo estaba en una situación desde el punto de vista de la salud, en una situación efectivamente de riesgo, ¿no? Usted dice que el relacionamiento ha sido mejor de lo que incluso imaginaba, que ha encontrado por lo menos la posibilidad de trabajar. Sí, que eso no elimina la posibilidad de que haya conflicto. Claro, eso nada, le iba a ¿no? decir. Sí. Sin embargo, estamos en días donde las movilizaciones son bastante frecuentes. Incluso hay una el próximo jueves, justamente porque los trabajadores se reúnen en asamblea. Ha habido asambleas, básicamente, ¿no? Había habido algún paro, asambleas destinadas a discutir originalmente la plataforma del gremio, luego va a haber una asamblea para discutir cómo reaccionar frente a la propuesta que en el día de mañana trataremos de avanzar lo más posible. ¿Y cómo se hace? ¿Hay margen de negociación? Porque acá estuvo hace algunas semanas Daniel Martínez y nos decían, y la idea es hacer un presupuesto que ya no se trabaje con déficit, va a haber que ajustar, va a haber que hacer recortes, y en ese escenario quizás no es muy fácil dar cabida a los planteos de los trabajadores, en el sentido de mejorar los salarios, de mejorar las condiciones, de aumentar la regularización de trabajadores. ¿Cómo se hace? ¿Qué margen hay de negociación? Hay un margen que es relativamente pequeño, que tiene que ver con la situación económico-financiera de la Intendencia. Hay reivindicaciones que pueden ser contempladas en el marco de una reorganización de la estructura municipal. O sea, la Intendencia tiene, en nuestra opinión, una cantidad de funcionarios que se ajusta a sus necesidades, por lo cual tenemos un escenario de funcionarios que se retiran
donde en principio no vemos mucha necesidad de reposición, creemos que con los recursos humanos disponibles podemos continuar trabajando. O sea que eventualmente va a haber menos ingresos que los retiros. Seguramente, sí. Y eso seguramente en el quinquenio va a achicar la cantidad de funcionarios. Yo creo que es probable que nos vamos a mantener en una plantilla algo inferior a la actual. ¿Algo inferior cuánto? No, muy difícil de cuantificar, ¿no? Pero hemos resuelto, por ejemplo, que no haya retiros incentivados, como hubo en los años anteriores. La plantilla de funcionarios municipales tiene un promedio de 43 años de edad. Es una plantilla relativamente joven para lo que es el Uruguay, por lo cual no va a haber retiros incentivados en este quinquenio. Vamos a tener algunos aspectos vinculados a demandas de los trabajadores de organización del trabajo que podemos contemplar. Esto no es solo plata, digamos, ¿no? También son algunas demandas respecto a condiciones de trabajo que creemos que son muy importantes para los trabajadores. Y también tenemos un horizonte que de alguna manera coincide con la mirada que el Gobierno Nacional tiene, de que el escenario económico va a tender a mejorar sobre el tercer año de la gestión de gobierno, del Gobierno Nacional me refiero, y esto también puede implicar una mejora en la situación de la Intendencia de Montevideo y por tanto un escenario también de cierto margen, no con el objetivo, yo diría, de aumentar sustancialmente los salarios, no estamos hablando de eso, sino por el contrario, de generar economías, ahorros, en donde haya gorduras, digamos, y al mismo tiempo generar una mejor distribución en el interior de los recursos humanos, tratando de mejorar la calidad de los servicios para la gente, porque en realidad en la Intendencia no es la relación de un trabajador privado con su empresa, aquí es el dueño de la empresa son los ciudadanos de Montevideo. ¿Y ya identificaron algunas áreas en las cuales notan que hay cierta gordura y que eventualmente puede haber reformas para mejorar los servicios, achicar un poco el costo? En algún momento se había hablado, también lo conversé con Daniel Martínez en anteriores oportunidades, quizás juntar algunas divisiones, trabajar de alguna otra manera para que, inclusive con el ingreso de tecnología también, se permita brindar un mejor servicio sin tantos trabajadores. Yo creo que hay una serie de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el Montevideo Ciudad Inteligente, etcétera, que plantean la posibilidad de mejorar notoriamente la calidad de los servicios sin que esto vaya de la mano de un crecimiento sustancial de la plantilla de funcionarios. No quiere decir con esto que vamos a despedir a nadie, ¿no? Esto no está planteado. Creemos que estamos trabajando sobre un manejo adecuado, por ejemplo, de las horas extras, que era un mecanismo bastante utilizado. Todos sabemos que desde 1990 la Intendencia tiene una carga horaria para los trabajadores no profesionales de 6 horas y de 4 horas para los profesionales. Esto es una carga horaria, en mi opinión, excesivamente estrecha, digamos, pequeña, y por tanto genera otros mecanismos, como mecanismos de extensión horaria y demás, que obviamente tienen sobrecostos importantes. Yo creo que hay que trabajar en este quinquenio con mucha tranquilidad. Ha habido un movimiento importante en la carrera funcional. Esto significa que los trabajadores ven un horizonte de mejora también, por la vía de los concursos internos, de mejora de su situación. Me parece que hay que tener una política de promoción del buen funcionario, del funcionario comprometido con la gestión, y sobre todo una mirada de un Montevideo nuevo en una realidad que ha cambiado, ¿verdad? Por tanto, todos los elementos de introducción tecnológica, el control de los semáforos, el control de lo que tiene que ver con los contenedores, la posibilidad de que sensores establezcan dónde el contenedor está lleno, dónde no lo está, va a mejorar la calidad del servicio, la velocidad de los circuitos, en promover los circuitos de recolección. Va a haber una inversión muy importante, no solo por la inversión presupuestal, sino por algo que esperamos se logre concretar con el apoyo de votos que no son del Frente Amplio, porque se necesitan 21 votos, que es el Fondo Capital. Si el Fondo Capital se concreta, cosa que estamos convencidos se va a hacer, porque es un beneficio importantísimo y una demanda notoria de la ciudad, yo creo que vamos a asistir en este quinquenio a una transformación muy grande de Montevideo, ¿no? Si uno piensa solamente en el eje de la Avenida Centenario, sin el mercado modelo, con el ante la arena, con la Avenida Centenario llegamos a las puertas del Hipódromo de Maroñas, solo en ese pedacito, ¿no?, de Montevideo se da cuenta de los cambios importantísimos que pueden haber, ¿verdad? Me interesa el tema de las horas extras. En algún momento y en campaña, me acuerdo, desde la oposición se decía, bueno, se pagan 1 millón de horas extras solamente en el área de limpieza. ¿Cómo se hace para...? No, eso no es así. Se pagan en total unas 700.000 horas extras en todo. No era ni siquiera... No, porque en el servicio de limpieza hubo un cambio por el cual se estableció un régimen
que es conocido como 6+2, que hace que los trabajadores con una compensación adicional, y que no es una hora extra, trabajen 8 horas, ¿verdad? Me refiero a los funcionarios que trabajan en el circuito, Claro. o sea, en los camiones de recolección. Luego sí hay un porcentaje importante de horas extras que creemos que es posible abatir, no solo con mejoras desde el punto de vista tecnológico, sino también mejorando la eficiencia y la calidad de los servicios. Estamos trabajando sobre el expediente electrónico, estamos trabajando sobre una ventanilla única de atención al público, para que la gente no deambule por la Intendencia de Montevideo tratando de realizar un trámite, sino que logre concentrar todos los procesos en un solo lugar, que va a estar establecida en el ala que está sobre la avenida Ejido, sobre la calle Ejido, y va a estar operativa no más allá de los primeros meses del año próximo. Quiere decir que va a haber un conjunto de posibilidades de mejorar la calidad de los servicios con la plantilla de funcionarios actual, lo cual va a redundar en un beneficio sustancial. Y usted hablaba de lo estrecho de la extensión horaria de los trabajadores de la Intendencia. Es verdad que fue Tabaré Vázquez quien, cuando asumió la Intendencia, instaló ese nuevo régimen horario. Habría que pensar, usted decía con tranquilidad, quizás en modificar eso, quizás no para los funcionarios que hoy estén desempeñándose, pero sí para los nuevos ingresos, o sí para los futuros trabajadores, que quizás el horario no sea de 6 y 4 horas, sino que ya se habla de una jornada de 8 horas. Bueno, de hecho ya algo de eso se ha hecho, se hizo en la gestión de Ana Olivera, se ha hecho también que la jornada laboral esté en el marco del mapa laboral que la Intendencia establece, ¿no? El empleador es quien determina la jornada, aquí no hay una jornada de lunes a viernes, la Intendencia atiende problemas de domingo a domingo. Con los inspectores de tránsito hubo un problema. Exactamente, con los inspectores de tránsito se ingresó un conjunto de funcionarios con un régimen diferente, ¿verdad? Para rotar los descansos y por tanto reducir la cantidad de horas extras que se pagaban. Yo creo que la decisión del año 90 respondía a una realidad totalmente distinta, de funcionarios municipales que eran el escalón más bajo de los funcionarios públicos, donde no había recursos. Recordemos cómo recibió Tabaré Vázquez la Intendencia de Montevideo, ¿no? En un escenario absolutamente fundida, sin posibilidades de otorgar ningún estímulo a los funcionarios. La única posibilidad fue justamente una reducción de la carga horaria. Hoy estamos en un escenario distinto. Los salarios municipales no son quizá los salarios top de la gestión pública, pero están ubicados, yo diría, de media tabla hacia arriba, digamos, por lo cual hay posibilidades de lograr una respuesta mejor de los funcionarios si hay interacción, ¿verdad? Si se reconoce ese esfuerzo también, y uno ve que esto no solo está asociado a los recursos económicos, está asociado también a una actitud de la administración, del propio intendente, que ha recorrido buena parte del Palacio Municipal, se ha contactado directamente con los funcionarios, recibe a los funcionarios. Esta es una intendencia de puertas abiertas para los ciudadanos y también para los propios trabajadores. Y de hecho hay un diálogo fluido en este sentido. Creemos que ese proceso, no hay que pensar nada en ese sentido en transformaciones de shock, no hay necesidad de trabajar en esta línea, sí en la parte de infraestructura, ¿no? De ahí sí necesitamos un shock y es muy importante que estos 21 votos estén para lograr obras tan importantes como la Rambla del Cerro o las tan importantes como la Unidad Alimentaria de Montevideo, etc. Usted ha hablado del compromiso de los funcionarios y realmente hay veces que hay propuestas que a uno le llaman la atención. Y los funcionarios de ADEOM han insistido, por ejemplo, en reclamar un cupo de nuevos ingresos para hijos o familiares de funcionarios que ya están establecidos en la Intendencia. Es decir, como que haya por lo menos un porcentaje de los nuevos ingresos de gente que tenga una vinculación familiar con los actuales funcionarios. ¿Eso es viable? ¿Corre? ¿No corre? Ya fue derogado eso. No existe. No, pero sigue siendo una reivindicación. Bueno, sigue siendo una reivindicación de ADEOM, como también lo es, por ejemplo, la remunicipalización de los servicios de limpieza del centro de Montevideo. Yo creo que hay una plataforma de ADEOM, que de alguna manera es la plataforma histórica, ¿verdad? A la cual se van agregando de alguna manera elementos nuevos de la coyuntura por las transformaciones que tiene la realidad del mundo del trabajo y particularmente del trabajo municipal, que hoy, por ejemplo, nos lleva a atender situaciones que son de alguna manera de superponer, digamos, servicios municipales con servicios nacionales, ¿no? Acabamos de transitar por un proceso por el cual el programa de nuestros niños, que fue un programa emblemático en su momento, que tiene que ver con la atención en la primera infancia, hoy ya coordinadamente está pasando al INAU, de la misma manera que otras políticas sociales tienen que ser coordinadas con el gobierno nacional, porque surgieron cuando el gobierno nacional discriminaba notoriamente
a la Intendencia de Montevideo, cosa que los gobiernos nacionales del Frente Amplio no han hecho con las intendencias que no son de su signo político, ¿no? Pero entonces no corre esa propuesta, por más que esté en la plataforma. No. No, ese planteo no corre, nos parece que no existe ningún elemento que pueda sostener que un hijo de un trabajador municipal, salvo situaciones de pérdida de la vida en el trabajo, que esas son de consideración, no hay ningún elemento que permita pensar que tenga más derecho que cualquier otro ciudadano de Montevideo, ¿no? Eduardo Brenta, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Con mucho Seguiremos gusto. conversando porque esto Va a va a dar para rato. largo. La pausa y seguimos con muchas más noticias.